días, tardes, noches. En el siguiente video hablaremos sobre derecho civil, contratos y responderemos unas breves preguntas sobre esta materia. La primera pregunta es, ¿cuáles son los tipos del contrato de compraventa? El primero es el contrato de compraventa civil, el cual vemos que es definido como la obligación del vendedor a entregar una cosa determinada y la obligación del comprador a pagar un precio cierto en dinero o signo que lo represente. El siguiente contrato es el de compraventa mercantil. Este lo vemos como la compraventa de bienes o muebles para revenderlos bien de la misma forma que se compraron o bien en otra diferente con ánimo de lucrarse en la reventa y realizar la venta exitosa y no encontrar engaños en lo que se muestra. El siguiente contrato es el de compraventa con reserva de dominio. Este es el contrato en el cual las partes, mediante un pacto expreso, modifican el efecto traslativo de dominio, haciéndolo depender del cumplimiento de una obligación por parte del comprador. El siguiente contrato es compraventa en abonos. Vemos que este contrato es aquel mediante un pacto expreso de las partes acuerdan que el comprador cubrirá de manera total o parcial en cierto tiempo el precio de la cosa mediante entregas parciales en cierto tiempo. El siguiente contrato es compraventa con pacto de preferencia. Contrato en el cual las partes pactan que el comprador se obliga a no vender el bien adquirido como consecuencia de la compraventa, sin antes darle preferencia al vendedor para volver a adquirirlo en igualdad de condiciones en que pudiera adquirirlo un tercero. El siguiente contrato es compraventa con pacto de no vender a determinada persona. Es aquel contrato en el cual las partes pactan que el comprador no pueda vender a determinada persona el bien que ha adquirido y es objeto del contrato. No debe confundirse con el hecho de pactar no vender a persona alguna, pues el contrato sería nulo. Siguiente contrato, compraventa de esperanza. Este es aquel mediante el cual las partes pactan la entrega de cosas futuras a cambio de un precio cierto y en dinero, por lo que el comprador corre el riesgo de que esas cosas nunca lleguen a existir y aún así éste deba cubrir el precio. Siguiente contrato es compraventa de cosa esperada. Este es en el cual las partes pactan la entrega de cosas futuras y el pago del precio subordinándolas a la condición suspensiva de que la cosa llegue o no a existir. Último contrato es la compraventa judicial. Es equiparada por ley a una enajenación forzada. Técnicamente no es un contrato porque no existe acuerdo de voluntades entre el propietario del bien y el deudor del crédito que da origen al procedimiento judicial, ni mucho menos el mejor postor. Por regla general, dentro del procedimiento judicial, el propietario no acude a esta audiencia y aunque lo hiciera y manifestara su inconformidad con el procedimiento, su consentimiento es irrelevante para la enajenación del bien. Siguiente pregunta. Explica un ejemplo en situaciones simuladas acerca de un contrato de compraventa. Vemos que varias secciones estructuran a los contratos de compraventa de una casa. Se inicia con un apartado de presentación, luego se le siguen las declaraciones, posteriormente se declaran las cláusulas y se finaliza con las firmas. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características del contrato mutuo? El artículo 2384 del Código Civil Federal establece que es un contrato en el que se transfiere la propiedad de un objeto hacia la otra parte implicada. Vemos que este contrato es bilateral, ya que ambas partes tienen derechos y obligaciones que deben cumplir. También vemos que es gratuito cuando se recibe el objeto en primera instancia, no es obligado a brindar una contraprestación, mientras que será oneroso cuando se fije un interés que la persona a quien se le entregó el objeto o la cantidad monetaria deba pagar a cambio. Siguiente pregunta. Refiere dos obligaciones de las partes y el modo de terminación en el contrato mutuo. La primera obligación sería entregar el dinero u objeto a favor del muatario. Segunda obligación, responsabilizarse por la mala calidad o los defectos
del objeto entregado. Y hay dos maneras de terminación de este contrato. La primera es el vencimiento anticipado del plazo y la segunda es el desistimiento unilateral del contrato por parte del muatario. Siguiente pregunta. Explica un ejemplo acerca del contrato de arrendamiento en el que incluyas dos derechos y dos obligaciones de las partes. Las obligaciones es entregar la cosa arrendada a favor del arrendatario. La segunda es, a menos que se estipule lo contrario, los gastos de entrega del objeto de renta corren a cargo del arrendador. Los derechos es garantizar el uso del bien y reparar el bien. Eso sería todo.